Catherine Santa. Muy bien, pues comenzamos. Primero que nada, darle las gracias al maestro Gutiérrez porque nos acepte el día de hoy en las instalaciones de la Prodecon, Delegación Quintana Roo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a todos allá del otro lado de la cámara. Muy bien. El tema que vamos a ver hoy es el tema del asunto de las auditorías, cómo las lleva a cabo el SAT. Creo que todos tenemos muchas quejas y aquí las vamos a ir comentando el asunto en la práctica, cómo se llega a suceder en la vida real y pues el excelente apoyo que estamos teniendo por parte de la Prodecon para ayudar a desvanecer un poquito este tipo de situaciones que tenemos con el SAT y sobre todo lo más importante que tenemos, mi estimado maestro, es que en ocasiones sabemos que la técnica para hacer la auditoría es con base en pruebas selectivas, o sea, no vas a revisar el 100% de todos tus papeles durante el ejercicio, pero ni siquiera esto lo lleva a cabo la autoridad, sino que quieren que uno como contribuyente les proporcione todos estos documentos y todos estos papeles de trabajo que en muchas ocasiones no tenemos como contadores, sino que tenemos que trabajar adicionalmente. Justamente, de hecho, el comentario que precisas es muy veraz y pues adecua justo a la manera en que las autoridades pues, realizan indebidamente las auditorías, y es por eso que en esta tarde pues, queremos compartirles un poco al respecto, pero sobre todo, las malas prácticas de las autoridades las hemos vivido todos, pero sobre todo de qué manera como la Procuraduría les podemos apoyar para efecto de pues fortalecer ahí el trabajo que realizan como asesores o bien cuando atienden las auditorías, y de hecho vincularlo con el tema de acuerdos conclusivos, que es una facultad que, como todos saben, es novedosa, pero que además está produciendo muy buenos resultados y se están alcanzando logros importantes en esta materia. Muy bien, la situación es la siguiente: de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, llega la autoridad, te revisa, te pide tus papeles de trabajo, pero sabemos que hacemos algunos papeles de trabajo para la elaboración de la declaración. El principal problema con el que nos encontramos en la práctica es que nos solicitan más allá de lo que tenemos en la contabilidad, entonces nos van a estar haciendo trabajar en forma adicional, pero sabemos que ahorita afortunadamente como contamos con lo que es la contabilidad electrónica, y ya una vez que la tengamos funcionando al 100%, sabemos que ese trabajo se nos puede disminuir en forma importante. Pero si estamos obligados o no estamos obligados a trabajar con esos papeles de trabajo para la autoridad, mi estimado maestro. Bueno, de entrada, fíjate que hay unos criterios, inclusive en sentencias, en donde se ha determinado justamente que cuando la autoridad requiere papeles de trabajo especializados, pues es un motivo de ilegalidad, porque justamente la elaboración de estos papeles corresponde a la autoridad fiscal y no propiamente al contribuyente, sino justamente se transforma en el hecho de que el contribuyente realiza el trabajo, la labor de ustedes como contadores, ¿no? Y aquí pues aplica mucho compartirles que el día de ayer de hecho se hizo un boletín de prensa en donde la Procuraduría pues denunció concretamente 4 malas prácticas de las auditorías que pues, violan el derecho de los contribuyentes al debido proceso y conducen pues inclusive que en ocasiones se finquen créditos desproporcionables, incluso impagables, por la cuestión de que la autoridad no se conduce como debería, ¿no? Y pues todos sabemos que la autoridad requiere a los contribuyentes información y documentación total muchas veces y exhaustiva de su situación fiscal, y pues justamente como se dice al principio, no a partir de una selección, y eso pues hace que se descalifique inclusive la autoridad de manera genérica y dogmática, por lo que pues, se recomendó al SAT a efecto de que las autoridades fiscales coordinadas para que en el momento de hacer sus auditorías la hagan a través de pruebas selectivas, y en caso de no aceptar la documentación se expresen de manera específica las razones para ello, ¿no? Nos hemos encontrado mucho el tema que una vez que concluyen las auditorías los contribuyentes nos dicen: es que yo aporté determinada información, pero la verdad es que la autoridad nunca me dijo nada, ¿no? Ni siquiera, lo más que me dicen es que la recibieron, pero ya en el acta final o en el oficio de observaciones no se advierte un análisis a esta, ¿no? Y es por eso que
se hacen esas recomendaciones. Y pues básicamente de las 4 malas prácticas que se han denunciado y que se detectan, la primera es justamente omitir realizar pruebas selectivas para revisar la contabilidad y documentos de los contribuyentes. Por el contrario, solicitan exhibición exhaustiva que ampare todas las operaciones realizadas por estas, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, pues pedirle a un hotel que lleva 200, 300 operaciones en un periodo muy breve, puede ser materialmente imposible, ¿no? Es materialmente imposible. La presentación probablemente sí se puede hacer, pero materialmente imposible hasta para ellos la revisión al 100% de toda esta información, porque créanme, hay hoteles muy importantes que tienen, pues, ¿qué les puedo decir? 150, 200 millones de pesos de ventas mensuales por el tamaño que albergan de número de habitaciones y de centros de consumo. Entonces, en esos aspectos, pedirte la información para que no la cheques al 100%, pues nada más es hacer trabajar a la empresa y desviarla de su operación diaria, ¿no? Así es. Otra de las malas prácticas que se denunciaron es que la autoridad descalifica de forma genérica la contabilidad y la documentación, pues, que los contribuyentes aportan sin hacer alguna referencia y análisis de las operaciones específicas de estos, que evidencian algunas irregularidades. Y aquí les puedo poner el caso, tenemos un caso en la delegación, en donde justamente dentro de una solicitud de acuerdo conclusivo, al leer el oficio de observaciones, la autoridad estaba rechazando pues una cantidad importante de deducciones, superior al $500,000 de pesos. Pero solamente decía en la observación que esas deducciones eran rechazadas de manera genérica, ¿no? Recuerden que dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo se pueden generar mesas de trabajo para acercar a las partes y buscar justamente, pues, un consenso. En una de esas mesas de trabajo, el contribuyente justamente le cuestionó a la autoridad en el sentido de, bueno, dime cuáles son las deducciones que me estás rechazando, no me digas el global, sino dime el listado por lo menos, pues, para yo poder demostrarte que sí cuento con el soporte documental. Y la fundamentación también, ¿no? Exacto, y además aquí fue muy interesante. Yo esperaba que la autoridad, pues, justamente le exhibiera tal situación, creo que era lo más lógico, y nuestra sorpresa fue que la autoridad reconoció que no tenía manera de identificar de dónde había determinada esa cantidad, solamente decía que fue entre el análisis de las declaraciones informativas que presentó el contribuyente en comparación con las que ellos tenían registradas, y a partir de ahí, pues, habían determinado este rechazo de deducciones, ¿no? Evidentemente fue una calificación de hechos que quedó desvirtuada, y la autoridad, ya dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, pues aceptó la deducibilidad de esta cantidad con las consecuencias que traía aparejadas. Fíjate que ese punto está muy interesante, porque nos hemos encontrado en la práctica muchos detalles de este tipo, muchos accionares de la autoridad sobre este tenor, y es importantísimo que conozcan los derechos ustedes como contadores, mis queridos colegas y abogados, para darle la asesoría correcta a nuestros contribuyentes, porque es cierto que la autoridad en muchas ocasiones te dice, pues estos gastos no pasan, pero no nos especifican ni nos fundamentan en ley por qué no son deducibles. Nos hemos encontrado al grado de que en algunas revisiones la autoridad nos dice, los sueldos y salarios para mí no son gastos estrictamente indispensables, y es, bueno, pues entonces no sé en qué mundo fiscal estamos viviendo. Claro. Pero eso es importantísimo, entonces, que lo conozcan, porque una vez que lo detectan, pues la autoridad no puede hacer eso nada más porque se le ocurrió, por aplicar su criterio discrecional de decir, para mí esto no es. Recuerden que todo tiene sustento en la ley, en la norma, para poderlo defender. Y creo que el grave asunto que encontramos en este tipo de situaciones es el tiempo que tiene la autoridad para hacer las revisiones. Luego andan a las prisas, quieren sacar un número fijo que tienen para revisar las empresas, y caray, pues le pegan duro a los contribuyentes. Bueno, aquí platicarles, dos casos que fueron para la delegación importantes o ejemplificativos, justamente el tema que tú decías, respecto de que la autoridad considera que no es indispensable o que no se cumplen ciertos requisitos, concretamente el tema de la nómina. Digo, aquí en Cancún, la ciudad es pequeña, de alguna manera, pues, los administradores conocen ciertos negocios,
y en alguna ocasión justamente tuvimos el rechazo de una deducción de nómina porque es el administrador. Pues es que este contribuyente dice que tiene 20 empleados, pero ve aquí a su tienda que está a 2 calles y es un localito y tiene una tiendita pequeña, entonces yo no creo que tenga esa cantidad de empleados, ¿no? Y cuando yo también conozco la tienda y honestamente dije, por lo menos suena interesante, platiqué con el contribuyente y me dice el contribuyente, no, espérame, mire, nosotros vendemos artículos para alimentos importados de determinado país de Europa y es por eso que la tienda es pequeña, pero nosotros nos dedicamos a distribuir esos mismos artículos en toda la Riviera e inclusive en Cozumel. Entonces tenemos una bodega cerca del aeropuerto, tenemos evidentemente pues, choferes para esa situación, tenemos otra bodega en Cozumel, tenemos una secretaria, tenemos una almacenista y me empezó a narrar la operación. Dije, no, pues evidentemente sí es justificable la nómina que maneja. Claro. Y en otro caso, igual otro contribuyente decía, pues es que yo me dedico a los artículos, a las artesanías, y tengo 5 tiendas y la autoridad no me cree que necesito igual X número de empleados, ¿no? Ese sí ya se dio dentro del seno de un acuerdo conclusivo, en donde el contribuyente le explicó la operación, le decía, espérame, mira, yo necesito 4 vendedores para cubrir 2 por cada turno, y necesito un cubreturno, si tengo 5 tiendas, o un cubreturno, digo, porque trabajo todos los días de la semana, 5 tiendas ya son 20, 25 gentes, más aparte el tema de yo como administrador, y le empezó a hacer números alegres a partir de justamente la operación del negocio. Y una vez que le explicó esto el contribuyente a la autoridad en una mesa de trabajo, la autoridad no tuvo más que reconocer que en efecto esa gente era la necesaria para la operación del negocio, ¿no? Y pues bueno, son de cómo ya estas observaciones se pueden ir desvirtuando inclusive en los procedimientos de los que con mucho gusto les apoyamos. A ver, te hago aquí una pregunta. Pablo Ricardo de Veracruz. Saludos, Pablo. Buenas tardes. Exactamente, maestro. Tienen que basar su actuación en el Código Fiscal de la Federación y más aún en el artículo 14 y 16 constitucionales. Los tienen que tomar muy en cuenta las autoridades fiscales. Sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Y también otro comentario referente a este punto, para que vean a dónde llegan las autoridades, para que se den cuenta. En alguna ocasión, en alguna revisión que nos estaban haciendo en una empresa, un auditor también nos dice, oiga, contador, dice, yo considero que para mí tienen demasiados autos. Y le dije, bueno, pues fundamentamelo, ¿no? ¿En dónde están limitados los autos? Tanto la nómina como el número de autos no están limitados por ningún artículo de ley, de impuesto sobre la renta, reglamento o resolución miscelánea. Entonces, pues no puedes decir cuántos autos debería yo de tener en la empresa. Ese tipo de puntos hay que tenerlos muy en cuenta para que sepan cómo defenderse. Y además algo que es muy importante, recuerden que en las últimas fechas la autoridad fiscal está poniendo mucho en el ojo en acreditar la materialización en este caso de las cuestiones que se deducen. Y es muy interesante porque la autoridad se está yendo al extremo de decir, si no me acreditas la materialización, que tuviste los recursos suficientes para llevar a cabo tal erogación, no es deducible. Y ahí de entrada jurídicamente está el cuestionamiento en el Código Fiscal no se establece como requisito para la deducción, pues justamente acreditar la materialización del gasto. Pero aún saltando ese aspecto, sí es importante considerar este tema, ¿no? Que ustedes como contadores, como asesores, tengan muy en cuenta de alguna manera el reunir de manera preventiva ciertos elementos en donde se pueda justificar o acreditar cierta erogación. A veces partimos del punto de vista de que yo, como estoy dentro de la empresa o yo soy el contador, a mí me queda muy claro cómo es la operación y a mí me queda muy claro que lo que tenemos es lo que se necesita. Pero recuerden que cuando viene una auditoría, generalmente los auditores son muy jóvenes, con poca experiencia o bien sin comprender en algunos casos por la complejidad de las negociaciones cómo funcionan estas. Entonces es bien importante un poco inclusive ir más para allá en el sentido de decir, bueno, de qué manera, si en este momento me preguntaran cómo acredito que este gasto se realizó de manera real, cómo puedo tener un sustento, pues por lo menos indiciario, a efecto de que si hubiese una contingencia en la auditoría,
tener un elemento para demostrar a la autoridad, o bien a través de algún servicio que ofrece la Procuraduría, tener nosotros una herramienta para pues, hacerle ver a la autoridad que sí se realizó este gasto, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante lo que estás comentando, maestro, referente a este punto. Y hablábamos en alguna de las pláticas, si ustedes recuerdan, colegas, de lo que es fecha cierta en el caso de contratos de compra-venta y otros tipos de contratos. Y por otro lado, revisar el ciclo de sus operaciones. Por poner un ejemplo nada más que estábamos viendo, todo debe de quedar documentado. Por ejemplo, cuando es una compra-venta, cómo entra tu mercancía al almacén, lo sellas, emites un documento para el proveedor que te está surtiendo la mercancía, otra copia para ti, para tu departamento de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, perdón. Posteriormente, todas las salidas del almacén las vas a cubrir con una requisición que va firmada por el departamento que te lo está requiriendo, y como la persona que tiene bajo su custodia el almacenista te firma de entregado. Todo este tipo de situaciones se deben de ir cubriendo, y eso es lo que busca el SAT con la mayoría de las operaciones, lo que comentas, que se materialice, que efectivamente la operación fue llevada a cabo dentro de la empresa, que no sean gastos. Bueno, y aquí estamos viendo que la autoridad nos considera que somos evasores y que estamos engañando al fisco, y eso mismo lo aplica en las auditorías. Entonces, para mí tus gastos como que dudo de que sean de verdad. Entonces demuéstrame que efectivamente se llevaron a cabo dentro de tu empresa. Eso es importante irlo guardando, como les comentaba, que vale más la pena después pelearte y aventarte un juicio de algunos años, o mejor vas cumpliendo con eso, te vas disciplinando. Exacto. Y bueno, la tercera mala práctica que se denunció fue el hecho de que las autoridades no analizan a través de una revisión de los flujos de las empresas o mediante compulsas con terceros si efectivamente el patrimonio de los contribuyentes se incrementó. Y bueno, esto es una cuestión que también hemos advertido ya en el tema de los acuerdos conclusivos, como una de las observaciones es que, o una de las observaciones comunes, la autoridad considera ingresos presuntos muchas veces cuando provienen de las cuentas propias del contribuyente. Y ese tema es bien interesante porque va ligado con lo que estamos comentando, ¿no? Tengo un ingreso, lo disperso en muchas otras cuentas y después más adelante lo vuelvo a concentrar, y al final es un mismo ingreso pero que pasó por varias líneas. La parte interesante aquí es tener justamente el soporte documental para poder demostrar eso, ¿no? Tuvimos el caso de un contribuyente que desafortunadamente cuando llegó a la delegación ya llegó con créditos fiscales firmes, perdidos en los medios de defensa, y el punto fino justamente de esa auditoría fue que le determinaron ingresos presuntos en el que el 95% de esos ingresos provenían de cuentas propias. Son créditos que superan los 10 millones de pesos, y cuando nos llegó el asunto y lo empezamos a analizar, sí es muy frustrante ver cómo en su momento, cuando todo esto tuvo un origen, no se pudo acreditar debidamente esta situación, ¿no? Y como a la larga pues sí causa problemas. Entonces es bien importante tener cuidado con eso, estar muy alertas con la actuación de la autoridad, para efecto de que, pues inclusive si ya advertimos que las cuestiones que me viene observando es justamente esta cuestión de mis flujos de efectivo y cómo los organizo, que yo tenga el soporte para en todo caso pues acreditar que ese ingreso no es ningún ingreso presunto, sino que derivan de pues, justamente del traspaso entre cuentas, por ejemplo, ¿no? Y finalmente la cuarta práctica indebida que se denunció fue que no parten de la buena fe de los sujetos auditados y asumen indebidamente que les toca probar que su contabilidad no refleja operaciones apócrifas o simuladas. Recuerden que nosotros como ombudsman partimos pues, justamente del principio buena fe, considerado, más bien regulado, contenido en el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, 17 o 21, perdón. Pero este principio es justamente el que le da pues, el sustento para que nosotros, cuando atendemos a un contribuyente, le podamos pues, atender de una manera sin cortapisa, ¿no? Que en el sentido de que consideramos pues, tal cual que lo que nos dice es la verdad, y que a partir de ahí pues, nosotros actuamos, ¿no? Les corrijo, es el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que establece así, dice: en todo caso la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe,
correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la Comisión de Infracciones Tributarias, ¿no? Entonces, sí es bien importante que tengan en cuenta esto. Es un derecho, el contenido en este artículo 21, que se considere, que se presuma que la actuación de los contribuyentes se lleva de buena fe, y en consecuencia es la autoridad la que debe de acreditar, debe demostrar que no es así. Y aquí pues aprovecho para señalar que uno de los procedimientos que nos están ayudando mucho justamente para estar reforzando este derecho es el procedimiento de queja, porque es un procedimiento de queja en donde su acceso es muy sencillo, puede ser por correo electrónico, puede ser por teléfono, no necesita el contribuyente exhibir documentación, sino solamente a partir de su dicho, por lo mucho una identificación, el IFE, tratándose de persona moral, pues el documento en copia siempre respecto de que es el representante legal, y a partir de ahí la Procuraduría lleva a cabo sus acciones y la autoridad es la obligada a demostrar justamente pues, que el contribuyente en realidad incumplió con pues, las normas fiscales. Fíjate que del punto anterior que estabas comentando, maestro, tenemos los ejemplos en muchas auditorías que ha realizado la autoridad a varias empresas, y uno de los principales problemas es precisamente, como comentaba el maestro, referente a los depósitos que se hacen entre compañías, o que un socio en determinado momento le presta dinero a la empresa y que al no acreditar su procedencia fehacientemente con documentos idóneos, lo que hace la autoridad es: estos son ingresos y sobre esos ingresos me vas a pagar impuestos. Entonces, aquí lo importante, y que también les decíamos en alguna ocasión, es llevar a cabo el contrato de préstamo o de mutuo, como le llamen, con interés. Se supone que solamente así nos van a creer de mejor manera la autoridad y vamos a dar pruebas más fehacientes. Y otra cuestión que es muy importante, que es un tema de actualidad que decíamos hace un momento, era el de fecha cierta, porque ustedes pueden hacer un contrato hoy con fecha de hace 2 años, pero la fecha cierta, de acuerdo con código, estábamos revisando, que solamente se presume cuando haces la notarización de estos documentos, porque ya quedan dentro del protocolo que es el del notario, y como tiene fe pública el notario, pues se le da credibilidad de que ese documento tiene vigencia a partir de que se firma con ellos. Así es, justamente. Entonces, cuidar estos aspectos, porque ya después, y es una pena lo que comentabas del caso ¿no? De que no pudieron desvirtuar a tiempo, y yo creo que tuvieron que pagar los impuestos por esos. Sí, de hecho esa es parte de las consecuencias. Ahora, es bien importante que aquí también aprovechen otros los servicios de la Procuraduría, como es el tema de la asesoría. Si en algún momento tienen dudas respecto de cómo pueden hacerle para acreditar la situación, si tienen dudas respecto de, oiga, estamos haciendo esta situación y nos queda duda de cuál es el elemento probatorio que podamos tener, la manera en que estamos registrando es correcta, cualquier cosa que tengan, recuerden que nuestro servicio de asesoría funciona muy bien para ello. Igual puede ser por correo electrónico, pueden acudir personalmente a las instalaciones de las delegaciones de la Procuraduría, y a partir de ahí también les vamos a emitir una respuesta por escrito en donde ustedes tengan la certeza con un fundamento legal de cuál es la manera correcta o la manera ideal, inclusive para tener ahí soportada la contabilidad y sobre todo las operaciones que en algún momento pues, a la autoridad le pudiesen hacer ruido. ¿Qué nos comenta Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua? Para la autoridad somos culpables hasta que demostremos lo contrario, presunción de culpabilidad, que no debería de ser eso, porque ya leyó el maestro hace un momento el artículo 21, ¿no? Así es. De la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces, pues ahí se presume que somos inocentes hasta que la autoridad demuestre lo contrario. Exacto. Pablo Ricardo, el artículo 2034 del Código Civil Federal es el que menciona lo de la fecha cierta de los documentos, ¿verdad, maestro? Así es, mi estimado Pablo. Muchas gracias, Pablo. En efecto, ahí, por ejemplo, miren, no obstante esa situación, yo les platico, vinculando con el tema de acuerdos conclusivos, tuvimos un asunto muy interesante, en donde a un contribuyente le estaban rechazando unos préstamos justamente porque no estaban protocolizados los contratos. Ya en el contexto del acuerdo conclusivo en el mes de trabajo, se logró que la autoridad desvirtuara esa observación y sí le diera valor probatorio a los contratos, porque aquí es muy importante cuando nos califican los hechos es
leer la calificación y ver el alcance. La autoridad decía, para que un documento privado tenga alcance o surta efectos frente a terceros, tiene que estar protocolizado. El contribuyente en sus argumentos del acuerdo conclusivo le dijo, ok, tu autoridad no eres un tercero, la relación jurídico-tributaria se da entre autoridad y contribuyente. Entonces, si tú no eres tercero porque tú eres la autoridad fiscal, tú eres a quien yo tengo que rendirle cuenta respecto de mi situación tributaria, no tengo por qué tener protocolizados mis contratos para que estos surtan efectos frente a terceros, porque tú no eres un tercero. 2. El hecho de que un contrato esté protocolizado y surta efectos frente a terceros es una cuestión que está vinculada con la publicidad, es decir, con el hecho de que ya es público y que se llevó a cabo un contrato. Pero eso no quiere decir que no se haya realizado la operación. Finalmente, para efectos fiscales, la trascendencia es que se haya realizado la operación, que se haya pagado de una manera veraz, que se cumplan con los requisitos formales que el propio código establece. Y a partir de esto el contribuyente le dijo, mira, está el contrato que si bien es cierto no está protocolizado, tengo los estados de cuenta, tengo los comprobantes de las transferencias bancarias, te puedo demostrar porque la persona con la que realicé el contrato también puede proporcionarme de que recibió el ingreso que yo le enteré. Y a partir de todos estos elementos, la autoridad, ya dentro del acuerdo conclusivo, tuvo por desvirtuar esa observación y pues evidentemente estos préstamos que recibió la contribuyente dejaron de considerarse como ingresos y evidentemente pues la situación del crédito fiscal mejoró considerablemente, ¿no? Entonces sí es importante tener ahí muchos los elementos o valores probatorios. Otra cosa importante en el tema de las auditorías, recuerden que la autoridad fiscal no conoce propiamente la operación y es probable que ustedes como asesores, como contadores tengan algunos elementos probatorios que si bien pudiese ser que no son como que importantes, en algún momento les pueden apoyar. La autoridad es probable que a lo mejor no se los pida porque ella desconoce que existen. Por ejemplo, las comunicaciones electrónicas entre las partes que quieran realizar un contrato, que en estas comunicaciones se haya establecido la forma, el tipo de cuenta, el tipo de cambio, la fecha de pago, o sea, todos estos elementos que a lo mejor se nos fueron en el contrato o que con posterioridad por alguna circunstancia hubo necesidad de cambiarlas, pero que ahí va quedando el registro de que está vinculado y que de alguna manera esa vinculación le permite a la autoridad advertir que si bien es cierto, por ejemplo, se modificó el tipo de cambio en una operación en una extranjera, pues ese acuerdo entre particulares se amarró, se consensó a través de comunicaciones electrónicas. Digo, eso se da mucho aquí en Quintana Roo por el tema de que pues, hay muchas operaciones con extranjeros. Pues todo ese tipo de elementos que evidentemente la autoridad no se los va a pedir porque desconoce y ustedes los tienen, no duden en exhibirlos, porque al final del día recuerden que una cuestión ahí importante del valor probatorio es lo que tú no aportaste en la auditoría y después no lo aportas en el recurso, ya después no lo puedes llevar a juicio de nulidad, hay una jurisprudencia de la Corte, y sí es bastante pues, triste para algunos contribuyentes que digan, es que tengo estas pruebas, pero por no exhibirlas en su momento ahora ya no puedo ofrecerlas en el juicio, ¿no? Recuerden, la autoridad no sabe, no conoce, y si ustedes lo tienen y creen que puede ayudar, no se limiten, apórtenlo, buscando que la calificación que haga la autoridad sean considerados. Y si no, al final del día siempre estará la posibilidad del acuerdo conclusivo. Recuerden que el acuerdo conclusivo se puede presentar desde la notificación del inicio de la facultad de comprobación hasta antes de la notificación del crédito fiscal. En el momento en que haya una calificación de hechos de naturaleza económica, ahí es el momento preciso. Es decir, cuando la autoridad determina que cierto ingreso, cierta cantidad de dinero es ingreso y no un préstamo, que es ingreso y no transferencias de cuentas propias, que es ingresos y no aumento, aportaciones para futuros incrementos de capital, o bien que tal gasto no es deducción, o que tal gasto en lugar de ser gasto debe ser inversión. Todo ese tipo de calificaciones que al final del día van a trascender o que llevarán un crédito fiscal es de vital importancia ahí lanzarnos a la solicitud del acuerdo conclusivo. Recuerden que a partir de la presentación de la solicitud de acuerdo conclusivo el procedimiento de auditoría se suspende
y es una suspensión muy efectiva porque nosotros en contacto directo con las autoridades les damos aviso y a partir de ahí ya no hay ningún procedimiento o algún acto de la autoridad posterior. Es un procedimiento del acuerdo conclusivo que le da mucha certeza a las partes, genera estos espacios de estas mesas de trabajo en donde ustedes como contribuyentes pueden aportar elementos probatorios que a lo mejor por alguna razón no los aportaron en la auditoría, o bien que aportándolos en la auditoría la autoridad no haya valorado profundamente por tiempo, por falta de pericia, y ya en el procedimiento de acuerdo conclusivo puede haber una valoración favorable para los contribuyentes. Y es muy interesante esto que está contando el maestro. Me gustaría reiterar un tanto cuanto el asunto de los documentos o de que la operación esté bien conformada, como es en el caso de estos préstamos. Y precisamente iba a ser mi pregunta, querido ser maestro, al respecto. Pero si ustedes tienen bien armada su operación, que entra el dinero a tu empresa vía una transferencia bancaria o vía un cheque, un depósito a tu empresa, en ese momento también demuestras que tú ese ingreso no, porque muchos lo hacen, agarran y sacan ese dinero y se lo prestan a los socios. Entonces mucho cuidado con este tipo de operaciones, que el dinero efectivamente fue utilizado para la operación del negocio, o sea que no hubo salidas de dinero, de cheques o de transferencias que no sean con objeto de llevar a cabo la operación del negocio. Después, mucho mejor, si ustedes mensualmente hacen el pago del crédito de este préstamo, más los intereses, una tasa que hayan convenido, están todos los elementos convincentes que le van a dar al juez un criterio perfectamente bien fundamentado de que efectivamente entró el dinero, era un préstamo y se está pagando. Creo que ya no habría nada que dudar en ese aspecto. Nada más para que tengan cuidado con este tipo de situaciones. Y también como cuando no se hace ningún movimiento, nos tocó un asunto por ahí de una persona que se dedicaba exclusivamente a ser intermediario para compras en el extranjero y lo vendía. Es más, ya cuando venía la importación ya la tenía vendida, ni siquiera pasaba la mercancía por alguna empresa de él. Entonces lo único que hacía era recibir la mercancía y mandarla directamente al proveedor. Pero, gran sorpresa, nunca llevó el control de inventarios al cual estamos obligados de acuerdo con el código. Y precisamente por esa situación de no llevar una tarjetita que le pudieras haber anotado entrada y salida el mismo día, que se lo escabechan ahí con... Sí, no, la verdad es que el tema ese de la contabilidad, creo yo, sobre todo cuando ya llevamos una contabilidad avanzada, es un poco decir, bueno, ¿de qué manera podemos, de acuerdo con nuestra operación, qué operaciones debemos de fortalecer o de organizar, ¿no? Es probable que en este momento tenga ya el caso de algún préstamo y que no tenga sustento documental, ¿no? Entonces, si lo identifiquen, es buen momento para establecer el contrato, establecer los elementos suficientes para poder acreditarlo, ¿no? Tuvimos también ahí, por ejemplo, el otro caso de un contribuyente en donde realizó las erogaciones a través de transferencias de cuentas bancarias y él lo ofreció como prueba solo el estado de cuenta bancaria. Hay algunos estados de cuenta bancarios que sí establecen, cuando dice operaciones PAY, aparece el RFC de la persona a la que se le deposita. Inclusive creo que hay algunos que aparece la fecha, perdón, la hora de la transacción, pero hay algunos que no. Pero además este contribuyente con el que tenía contratado el servicio, y cuando realizaba las operaciones electrónicas, el acuse que le remitían no traía la liga hasta abajo de la hoja justamente del vínculo en internet de donde se hacía la transferencia. Ese fue el motivo por el cual la autoridad le rechazó estas... A ver, estimados colegas, se nos fue la señal. Ya estamos. ¿Se ve bien ya? Ya está de nuevo, sí. ¿Qué sabes? Se desconectó totalmente. Entonces decía, a partir de esto, la autoridad le rechazó la deducción porque decía, a mí no me acreditas que hayas realizado el pago. Y dice, pues aquí tengo el estado de cuenta bancario, tengo la factura. Decía, pues si advierto del estado de cuenta, sí se advierte que hiciste una erogación por un importe que coincide con la factura. Pero yo no tengo la certeza de que corresponda justamente a ese mismo proveedor, ¿no? Entonces el contribuyente
solicitó al banco una certificación justamente de todos sus movimientos y el banco se lo otorgó, pero para que el banco le otorgara esa certificación, sin mentirle, yo creo que tardó como 3 meses, porque el banco de entrada, la institución bancaria no quería recibir el escrito, decían que todo tenía que hacerlo en México, fue todo un peregrinar para lograr obtener esa certificación. Afortunadamente la logró tener el contribuyente en tiempo para los medios de defensa y se pudo presentar, pero sí la anécdota es, si no lo tenemos bien soportado, de alguna manera de forma previa, irlo armando, tener el soporte para efecto de que en algún tipo de contingencia podamos afrontarlo debidamente. Pues ahí están los consejos, mis estimados colegas. Y también había otro tema aquí muy interesante y que se presta a mucha discusión, que es el asunto del impuesto sobre la renta, cómo hacen la liquidación en las revisiones la autoridad, de que revisan, ahí nos vamos en el caso contrario, revisan un mes, te detectan que en ese mes tuviste un error y con eso te hacen la liquidación total de tu ejercicio. Dicen, los ingresos que declaraste más estos que yo considero que no son deducibles, aumenta tu base de impuestos y multiplicado por el porcentaje del impuesto, el 30%, el 35%, lo que haya sido, me debes un diferencial de tanto. También ahí existen muchos vicios de ilegalidad, porque el impuesto sobre la renta es un impuesto que se debe de calcular en forma anual, si bien se hacen unos pagos provisionales, es correcto, pero todavía tienes muchas oportunidades de hacer movimientos en forma anual. Por ejemplo, pudieras tener pérdidas y que las pudieras aplicar, eso no te lo considera la autoridad. A lo mejor en su momento, cuando existió la deducción inmediata, pudieras tener algún activo que pudieras aplicar para no pagar ese diferencial que está determinando la autoridad, pero ellos también como base en cumplir su número de auditorías que deben de hacer en forma mensual, pues lo quieren hacer rápido. Entonces a esto yo le quito y te hago el cálculo y me debes la diferencia. Que justamente en el procedimiento de acuerdo conclusivo hemos logrado, se ha logrado que los contribuyentes tengan mucha certeza respecto a estas cosas, porque recuerden, el acuerdo conclusivo yo lo pido antes de que me notifiquen la liquidación, es decir, no sé cuándo, cómo viene el crédito fiscal. Lo que hemos logrado dentro de este procedimiento de acuerdo conclusivo es que la autoridad les dé a conocer a los contribuyentes la preliquidación. Y ha sido muy interesante porque han habido contribuyentes que justamente han dicho, espérame, yo no estoy de acuerdo, o sea, sí estoy de acuerdo con estas observaciones que la autoridad, en consecuencia eso me genera un pago, pero no estoy de acuerdo con la manera en que la autoridad lo está determinando, es más, me queda duda de cómo lo hizo. Claro. Y sí se ha dado la oportunidad a través de mesas de trabajo en donde ya los auditores le explican a los contribuyentes, mire, el cálculo que se hizo fue de esta forma, se obtuvo de esto, y como bien dices, también dentro de los logros, dentro del procedimiento de acuerdos conclusivos ha estado el hecho de que los contribuyentes puedan aplicar pérdidas de ejercicios anteriores que no tenían consideradas, que puedan hacer de estos otros elementos, el tema es decir, bueno, que no presenté pagos provisionales, pero al presentarte el anual, pues se debe de entender que están solventadas ahí, y si hay una multa de forma por no presentar las provisionales, pues queda solventada porque el beneficio del acuerdo conclusivo. Entonces, este tema sí ha sido ya materia de exploración dentro del acuerdo conclusivo y que vale mucho la pena porque les digo, al final del día, con este procedimiento se abona la seguridad y certeza jurídica pues, de los contribuyentes, quien con una preliquidación pueden tomar decisiones ya importantes, ya vinculadas con el aspecto financiero. Sí, ahí está. Sí, efectivamente, vuelvo a comentar, por la premura de tiempo que tiene la autoridad para llevar a cabo las auditorías, hacen los cálculos en forma muy sencilla, pero no siguen la manera que establece la ley del impuesto sobre la renta para llegar a hacer el cálculo anual. Entonces, cuidado ahí, mis estimados colegas. A ver, Pablo Ricardo de Veracruz, demasiadas irregularidades de la auditoría fiscal en sus auditorías, por ejemplo, sería que le intentan determinar a una persona física discrepancia fiscal por el hecho de tener deducciones superiores a los ingresos en un ejercicio tomado aisladamente sin considerar las utilidades de ejercicios anteriores. Exacto, sí. Ese es otro tema importante. Eso y también el hecho de que te acumulan ingresos, no obstante que tú ya los habías acumulado en el ejercicio anterior, y se da mucho en contribuyentes que realizan muchas operaciones los últimos días del año, en donde hay contribuyentes que reciben cantidades importantes el 30 o el 31 de diciembre
y como el sistema financiero ya no recibe pagos hasta enero, ha venido ahí una serie de cuestiones interesantes también para los contribuyentes que realizan obra pública por el tema de las estimaciones. Uf. ¿Sí, verdad? Ese no se llama problema de internet. Bueno, ya estamos de nueva cuenta, amigos. Okay, entonces les platicaba en el tema de materia de obra pública para el pago, la cuestión de los pagos, las estimaciones, entre que yo emito la estimación, me la aprueban, puede quedar justamente en ese inter entre diciembre y los meses del nuevo ejercicio, y es ahí donde se puede prestar una calificación de hechos inadecuada. Como bien nos decías, contador, pues ahí ya sea positiva o negativa, pero sí hay que tener pues en cuenta esa situación. Y también dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo hemos logrado que la autoridad desvirtúe o deje sin efectos estas observaciones con una manera muy sencilla, el contribuyente acreditando que esos ingresos los acumuló en el ejercicio anterior, y como en este caso que precisas, demostrando las utilidades que pudieron haberse obtenido en ejercicios previos, y con eso sustentarlo, porque además la autoridad les va a decir, pues yo nada más vengo a revisar este ejercicio, ¿no? Entonces no puedo revisar ejercicios anteriores o ejercicios posteriores porque la orden no me lo autorizó. Sin embargo, ya en el tema del acuerdo conclusivo, decir, espérame, dentro de una mesa de trabajo sí te es dable poder verificar esta situación, y porque además está ahí, ¿no? La información la tienen ellos a partir del contenido de las declaraciones. Claro, presentas tu declaración del ejercicio anterior y dices, mira, aquí tuve una utilidad de tanto, entonces esta utilidad me está sirviendo para operar con pérdida este siguiente ejercicio. Pero bueno, sí son asuntos complejos que tenemos que manejar de manera oportuna dentro de la revisión, precisamente para evitar este tipo de liquidaciones que son ilegales. Pero hay que tener los documentos idóneos y presentarlos en tiempo. Así es, justamente. Pues, mis